Bienvenidos, calamares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra entrega de grandes batallas de las legiones de Roma. Y antes de empezar, pues presentar al cónsul vitalicio, dictador ya de esta diarquía, ¿no? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Aquí estamos con estas grandes batallas. De hecho, yo diría que esta es la primera gran batalla a la que vamos a redactar ahora. No tiene ni nombre. Es tan al principio. Yo creo que igual no habían inventado ni el latín para escribir el nombre. Mira que te digo. Todavía quedaba mucho por inventar, o fue tan de súbito también para los romanos que se la encontraron ahí de cara que no les dio tiempo ni de ponerle nombre, ¿no? O sea, que me extraña que ni las fuentes posteriores hayan decidido ponerle algún nombre. La batalla de Roma, la primera batalla de Roma, por ejemplo, porque la batalla esta que vamos a narraros ocurrió en las propias murallas de Roma, ¿no? Entre las colinas, entre las primigenias colinas que había de momento habitadas, porque esta Roma tan monárquica, porque es el principio de todo, no ocupaba toda la extensión que No, ocupaba la Roma de época republicana ni la de época imperial. no, estamos dentro del mito y hay que ir con mucho cuidado con esto. Pero por lo que nos cuentan las fuentes, parece ser que, aunque sí que era la misma entidad política, las colinas, cada una de ellas tenía su propio, digamos, su propia muralla, ¿no? Y no estaban todavía unidas. O sea, estamos hablando de esta época. De hecho, estamos hablando, según algunas fuentes, de agosto del año de la fundación de Roma, de este 753 antes de Cristo, de ese agosto. O sea, Remo todavía estaba calentito, lo acaban de enterrar, estaba calentito, y Rómulo tenía más ganas de guerra. Sí, sí, porque aparte coincidió con la festividad de una divinidad, ¿no? Ese 18 de agosto es la que marca quizás en el calendario romano religioso, ya sabéis, tan amplio, pues nos marca una fecha como que la hace coincidir con la fiesta del dios Consus, ¿no? Que es quizá el hito de fecha que nos sirve para enmarcar este momento, digamos que oscila un poco entre la realidad, la leyenda, el mito. No. Todos sabemos lo que consistió o qué fue el rapto de las Sabinas, no vamos a explicaros nada que no sepáis, pero sí que es verdad que está enmarcado dentro de algo más grande, ¿no? Porque es una Roma primigenia, una Roma en la que quizás los romanos se han olvidado de tener mujeres, ¿no? Es, hostia, Sí, con algo las tan esencial para prisas. montar una ciudad, ¿no? Con las prisas de fundar una ciudad, pues se olvidan las mujeres. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, Rómulo en esos momentos estaba pensando, pero se ve que una vez muerto su hermano, pues tuvo esto y dijo, pues oye, pues hay que pedir mujeres, ¿no? Y se ve que fue a pedir mujeres, pero no voy a hablar de Rómulo y lo voy a decir en voz baja. Pero se ve que las ciudades de alrededor pensaban que eran algo más que ladrones, poco más, algo de más, y no les daban sus mujeres. Entonces ellos, como has dicho tú, montaron esta fiesta, aquellos se ve que dijeron el vino gratis o algo, y un montón de pueblos fueron allí con sus hijas y con sus mujeres, y ahí estuvo el fallo. Se ve que les gustó mucho el vino. Yo he leído por ahí de historiadores romanos que dicen que solamente raptaron a las que eran vírgenes y no estaban comprometidas. Eso dicen los historiadores. Los Hombre, romanos. es un detalle, ¿no? También por su parte, oye, tampoco dentro de lo malo, pues oye, cogieron a las hijas o a las mujeres, iba a decir, no casadas, porque si ellos buscaban la virginidad porque querían catar desde el principio, ¿no? Digo, diciéndolo así, que suena un poquito brusco, pero sí que es verdad que los romanos fueron cuidadosos y dijeron, venga, os robamos las mujeres, pero no os robamos las que ya tenéis vosotros como en matrimonio, sino que nos quedamos a vuestras hijas, a las tuyas, las de más para allá, ¿no? Entonces, en ese banquete pues aprovecharon para raptarlas. Y claro, eso tuvo sus consecuencias, ¿no? Porque en primera instancia hubo una ciudad que no se esperó a la primavera, que era la época de guerra, ¿no? Se ve, Dijeron, nos las han raptado ahora, pues vamos al combate, ¿no? Y no desoyeron un poco los consejos de Tito Tacio, que era el rey de los sabinos, ¿no? Que era también un pueblo afectado, porque el pueblo sabino también había recibido este presente por parte de Rómulo y sus hombres, ¿no? Sí, sí, esta ciudad se llama Caenina y se ve que su rey se llamaba Acrón y se enfadó mucho y le plantó batalla al gran Rómulo y fue un error. Y además se ve que se puso chulo y dijo, aquí a combate singular, chaval, que es lo que se llevaba en aquella época. Y luchó, pero claro, el gran Rómulo, directamente inspirado por Júpiter, pues se ve que le dio una paliza. Los hombres de Acrón pues huyeron despavoridos, los romanos fueron a por ellos, pero los romanos, siempre hemos dicho en todos nuestros programas, que es un pueblo que incluía a otros pueblos, ¿no? Y dijeron, oye, pues soy gente
no tenemos muchas mujeres, pero tampoco tenemos muchos hombres. Venid para aquí. Y los incorporaron al pueblo romano, con lo cual ya son más romanos. Y en igualdad de condiciones, entiendo, ¿no? Con los mismos derechos que Bueno, tenían ellos y o qué, o siempre hubo no, una no, en igualdad diferenciación. de condiciones, Sergio, pero siempre la pela. A ver, ¿qué tenían? ¿Mucho dinero? Igualdad de condiciones. Menos dinero, pues igualdad de condiciones con los pobres. Esto va así en Roma. Claro. Esto fue siempre así. Correcto. Y una vez incorporados estos de Caenina, le llegó el turno a los sabinos, ¿no? Que habían estado pues un poco observando desde la distancia cuál era el mejor momento para movilizar a sus gentes, ¿no? Porque tenían un pueblo poderoso, los sabinos, un pueblo afectado, dolido y su rey, bueno, lo vio claro, ¿no? En aquel momento fue cuando el rey de los sabinos, Tito Tacio, que ya hemos dicho antes, decidió que había llegado la hora de emprender una batalla y pasar cuentas, ¿no? Por rendir cuentas por la afrenta que habían sufrido, ¿no? Y esta batalla se nos va a la época de la primavera del 748, o sea que según la festividad fue en el 753 cuando se funda y esperaron hasta el 748 para librar esta guerra, o Sí, sea que pasaron años incluso, ¿no? O sea que sí. podríamos decir que esas mujeres de los sabinos ya se habían casi romanizado, ¿no? Habían dado hijos Bueno, incluso también a los romanos. Sergio, las Sabinas son las primeras romanas, ya se habían hecho matronas romanas desde todo ese tiempo, ¿no? Tito Tacio era un hombre templado, pero yo creo que también llegó un momento que se enfadó un poquito, las cosas como son. Y se plantó allí con todos sus hombres. Hay que ver que esos romanos ya tenían hijos de estas Sabinas, ¿eh? O sea, tuvo mucha paciencia. Pero claro, viendo lo que le pasó a Crón, igual se lo pensó un poco. Correcto, correcto. Entonces se plantó con un ejército bastante numeroso, que aquí es donde empezamos a poner en duda según qué cosas, ¿no? Porque realmente se habla de unas cifras aquí que las fuentes nos hablan de unas cifras que a mi parecer pues un poco exageradas, algo discutiremos, ¿no? Pero un ejército de 25.000 sabinos y aliados y de 1.000 jinetes contra 20.000 romanos y aliados y 800 jinetes me parecen unas cifras en batalla de 40.000 o 40 y pico mil efectivos en Bueno, este momento. Parece que no había tanta gente todavía en la ciudad de Roma como para unir y no, montar ejércitos de esta magnitud. es verdad que contratarían a personas de otros pueblos, por ejemplo, parece ser que contrataron a algunos etruscos para llorar a los romanos y tal. Pero, a ver, es cierto, Sergio, pero la batalla tiene que ser digna con la grandeza de Roma. ¿Qué vamos a decir? ¿Que eran 300 contra 300? Eso no mola. Entonces, pues en este caso son Tito Licio y Dionisio de Callaso. Imagínate que esto lo cuenta Dion Casio. Igual dije que hay 200.000 por cada bando. O sea, que 1.000 años después, claro, Sí. 1.000 años después casi de lo que sucedió, ¿cómo se puede haber tergiversado la información si John Casio lo hubiese contado, ¿no? Pues sí que es verdad que son Tito Livio y Dionisio de Carnaso más o menos dan estas cifras, pero Sí. obviamente tú si quieres que tu gesta sea más épica, pues oye, que sean unas fuerzas enfrentadas bastante numerosas, aunque desde la realidad y desde el sentido común, pues la lógica nos impulsa a pensar que estos Bueno, ejércitos, pues a lo sumo que podían llegar a ser de 1.000 o 2.000 guerreros en el mejor de los casos. Pues bueno, hagámoslo épico porque nos, nos basamos en las fuentes. las fuentes nos dicen que era tan grande el ejército romano que no cogían en las colinas y tuvieron plantarse fuera de lo grande que era el ejército. Un poco exagerado, yo lo veo exagerado. Pero bueno, pues, supongo que sería una batalla importantísima para las condiciones de hombres de aquella época. Que eso no, claro, cuando yo tengo 5.000 hombres y a batalla van 2.500, es todo el mundo, entendemos, ¿no? Pero bueno, hay que ser, las cosas tienen que ser grandes, ¿no? Y aquí es donde hablamos estas veces que las fuentes muchas veces nos dan información, aunque sea una batalla mítica, ¿no? Pero nos dan información muy importante para entender cómo era, ¿no? Porque nos dice que atacaron, la primera colina que atacaron fue el Capitolino. No atacaron Roma, atacaron la colina del Capitolino. De allí nos viene esta historia, Sergio, tan bonita de la hija de Porio Taperio, ¿no? De Tapella, de esta historia tan bonita de la roca, ¿no? Parece ser que era una vestal que fue a buscar agua. Las vestales serían intocables también por Tito Tacio, evidentemente. Para las servidoras de Vesta son intocables, pero parece ser que medio la convenció, dejó la puerta abierta o cualquier cosa y allí entraron los sabinos y conquistaron el Capitolino. Es una derrota muy importante en aquel momento para Rómulo, porque claro, pierde esa colina y desde esa colina se ve todo, ¿no? Y bueno, esta es la primera parte que nos cuentan los dos, tanto Dionisio como Tito, ¿no? Lo de la famosa roca Tapella que viene de este nombre.
Oye, y una cosa que me viene a mí a la cabeza, si es posible que incluso los sabinos, en este caso, rindieran culto a las mismas divinidades que los propios romanos. Entonces, para ellos una vestal, para Tito Tacio, una vestal era tan sagrada como lo era para Rómulo y sus romanos, ¿no? Entonces, seducir a una vestal también implica casi cometer un acto un poco sacrílego, ¿no? Entonces, se estaba jugando una guerra, evidentemente, eso lo entiendo, ¿no? Pero engañar a la pobre muchacha y que encima la muchacha luego la refriega, acabe Claro. muerta también y como una traidora y que luego se le ponga su nombre a la Roca Tarpeya por este acto impúdico, Bueno, impío y de traición, es épico, es bonito, ¿no? Pero bueno, esto nos indica también que entre romanos y sabinos había más similitudes que diferencias. hombre, hombre, es claro, son pueblos muy parecidos. La fuente dice que engañaron a la muchacha, no dicen que hizo a la muchacha tampoco. Igual la Claro. muchacha seguramente, sencillamente, no sé, digo, es una hipótesis mía, ¿eh? Sencillamente se dejó proteger por 6 sabinos que aguantaron la puerta y ella se pensaba que la protegían dentro de la batalla. No lo dice que murió en la refriega, tampoco dicen quién la mató, seguramente no se atreven porque tocar una vestal es estar condenado de por vida por besta, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Pero Se bueno, tropezó y se cayó sola, ¿no? Se tropezó y se probablemente cayó por sí. la colina del Capitolio, entonces ahí fue donde... Probablemente le pasó esto, ¿no? Pero bueno, tenemos a los sabinos en una posición ventajosa y con muchísimas armas de haber tomado al Capitolino, que seguramente sería una posición muy, muy importante, ¿no? Y ahí ahora nos encontramos en la parte del Palatino, que es la parte más importante que quedaba. Allí nos encontramos ya a Rómulo. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Pues nos empezamos a enfrentar unos a los otros, ¿no? A mí la parte que me gusta, Dionisio de Caldaso, luego si acaso lo contamos rápido. Para mí la que me gusta aquí es la de Tito Livio, tú. La que mola, la de las Sabinas. Porque la otra es guerra, tú. Y la guerra no mola. Yo a mí me gusta la de Tito Livio, que es la que nos dice pues, que se estaban enfrentando, se estaban matando, había muertes, ningún bando en sí se hacía con la batalla y se abren aquellas puertas del Palatino, esto es enorme, ¿eh? Se abren aquellas puertas del Palatino y salen todas las Sabinas, ya lo has dicho tú antes, que llevaban ya un tiempo con los romanos, salen todas las Sabinas con las hijas de los romanos y los hijos en brazos, se plantan de mitad, ¿tú te imaginas a aquellos hombres mirando con odio uno al otro, con las sangres todavía igual llenas de sangre de la última batalla, y pasan aquellas mujeres allí con el pelo suelto, andando, pam, 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 y allí se plantan, se ponen de rodillas, ¿y cómo vas a seguir batallando? Hombre, claro, es que es una imagen, bueno, incluso peligrosa, ¿no? Que las mujeres se metieran en medio de una contienda tan sangrienta como la que era, ¿no? Que llevaban casi todo el día combatiendo romanos y sabinos y de repente aparece esta imagen, ¿no? Y ellas se colocan entre medio y hacen un poco, pues, el papel, ¿cómo diríamos?, de conciliadoras, ¿no? Porque realmente ellas ya son matronas romanas, como lo dijiste antes, ¿no? Ha pasado tanto tiempo que ya se han hecho a sus esposos, han cogido los hábitos de los romanos, pero siguen siendo sabinas también. Entonces, se trata de unir los dos mundos en lugar de separarlos, ¿no? No tiene que haber un vencedor, tiene que haber una paz, un equilibrio para que romanos y sabinos, mediante ellas, se conviertan. Ellas son como el pegamento, ¿no? de fusión, la cola de enganche de El romanos y nexo. sabinos. Entonces, nexo, correcto. Me parece que esto es, nos quedamos con Tito Livio de calle, porque la parte de Dionisio, ya lo has dicho tú, ¿no? Está muy bien explicar el transcurso de la batalla, que si uno se impone en un flanco, el otro en el otro, los romanos se retiran, luego los sabinos se impactan contra las murallas defensivas del Palatino. Bueno, eso está muy bien, pero de eso ya hemos hablado muchas veces y yo creo que lo bonito de esta historia, de esta primera batalla legendaria o real, porque también tiene su ápice de realidad, lo más bonito es hablar de esta parte, ¿no? Porque también tenemos un texto, ¿verdad? Sí, sí, Que nos sí. explica. Además, fíjate que la mujer que elige Rómulo no es más ni menos, no es nada más y menos que Ersilia, que casualidad es la hija de Tito Tacio. Ojo, No hay ¿eh? Como casualidades, no hay casualidades de la casualidades. vida. Y esta mujer, claro, yo me imagino que por las murallas miraba y decía, tengo a mi marido Rómulo, hijo de Marte, descendiente de Venus. Es mi marido, qué suerte que he tenido en el mundo. Y tengo a mi querido padre, Tito Tacio, mandando a los sabinos y se van a matar en el campo de batalla. Esta visión de esa mujer sería, pues bueno, se ve que Juno la inspiró y dice, en este caso voy a ir a Ovidio, que es un poeta, pero para eso están los poetas, para hacer cosas épicas, ¿no? Y dice, ella, el discurso que dice es más o menos el siguiente. Mujeres raptadas a un tiempo, puesto que eso tenemos en común. No podemos seguir demorándonos en el cumplimiento de nuestros deberes para con los nuestros. Los ejércitos están en posiciones, pero elegid
por cuál de las dos partes vamos a implorar a los dioses. Esa es la misión de la mujer, proteger al marido a través de los dioses. A un lado, empuña las armas nuestro esposo y al otro, nuestro padre. Hay que averiguar si preferís ser viudas o huérfanas. Yo voy a proponeros un plan arrojado y piadoso. Tras ello, pidieron ayuda a Juno, y Juno las inspiró a hacer precisamente esto, ¿no? Y nos cuenta Ovidio que las mujeres, lo que he dicho, salieron y se plantaron allí, pero Ovidio todavía nos dice que las mujeres miraron con cara de pena a sus esposos, poniéndole las manos, y los nietos que estaban en los brazos de su mujer hacían lo mismo con las manos hacia sus abuelos y tíos, ¿no? Claro, sacaban las ganas de lucha. Incluso noticia Ovidio que los abuelos utilizaron los escudos para elevar en el aire a sus nietos, cosa que quiere decir que los reconocían como nietos suyos, y a partir de ahí hubo esa unión entre romanos y sabinos que tú sabes, o todo el mundo supongo que sabe, que a partir de entonces ya no había romanos ni sabinos, había una palabra que utilizamos mucho a las personas que nos gusta Roma. Eso es, de sabinos y romanos a Quirites. O Quirites, ¿vale? Como le queréis llamar, que eso significa pues un ciudadano de Roma ya, ¿no? Con todos los derechos y con plenos derechos de ciudadanía. Entonces, este es el episodio que conduce a que haya esta unión, este nexo, ¿no? ¿Y quién está detrás? Pues obviamente las más inteligentes, que son siempre las mujeres, ¿no? Los hombres son más viscerales, más instintivos, más de instintos primarios. Vamos a luchar, a guerrear, venga, nos vamos a dar de hostias todo el día. No. Pero el criterio, ¿quién lo pone? El criterio lo pusieron ellas, que habían sido en primera instancia las perjudicadas, víctimas de un rapto, separadas de sus padres y de sus familias, y luego, en segunda instancia, cuando ya se acomodan y asumen su papel, ven que la guerra no conduce a nada. Entonces, más épico que este final para esta primera batalla de Roma, esta primera gran batalla de las legiones romanas, además, pues no se me ocurre mejor que este final. Además, pasamos de Dionisio, ¿no? Dionisio dice que, bueno, un bando luchaba, el otro luchaba, me impongo por la derecha, luego la pierdo, me impongo por la izquierda, luego la pierdo, me voy contra las murallas suyas, total, que al final se estaban matando los dos, y que nos llevaban unos días matándose, dijeron, vamos a arreglar esto porque nos vamos a morir todos. Y entonces se unieron después, pero eso no mola la Sabina. No. Entonces, esta cosa tan importante que hicieron las mujeres en esa día, fue lo que dio, parece ser, sentido a las matronalias, que era una de las fiestas más importantes que había en Roma, y era en la que toda la ciudad agradecía a Roma precisamente esta unión. Y yo creo que de aquí siempre tenemos que sacar este mensaje, que yo soy muy pesado en ello, ¿no? Los romanos nacieron precisamente asimilando pueblos, pero incorporándolos en su... Nacieron así, luego ya es otra historia, ¿no? Pero fueron naciendo, incorporando estas ciudadanías de otras ciudades de alrededor, y las llevaron a Roma. Quizás ese sea, como hemos dicho antes, indirectamente, el nacimiento de los plebeyos. Quién sabe, tampoco sabemos quiénes eran, pero parece ser que pudiera ser esto. Ciudades conquistadas por Roma, que esa población la llevaban a la ciudad, y al ir creciendo, estas colinas separadas se fueron uniendo. Bueno, pues genial, estupendo. Esperamos que os haya gustado esta primera gran batalla de la historia de Roma, incluida dentro de la sección de grandes batallas, las grandes batallas de las legiones de Roma. O sea que esto es importantísimo. Aquí sí que hay mujeres en el campo de batalla. Correcto. En plena batalla, esta sí que se puede decir. No llevaban armas, pero fueron las instigadoras de la paz, que eso es muy importante. Bueno, os recordamos que os suscribáis al canal, evidentemente. ¿Ves? Ahora me acuerdo yo, Ángel, que siempre lo dices tú, pero hoy me voy a acordar yo. Suscribíos al canal, dale a la campanilla para que os avise el próximo vídeo, y sabed que también os podéis suscribir. No es que os podáis, es que os tenéis que suscribir al Lignum en Roma, al podcast de Ángel en iVoox, porque allí también se van colgando nuestros programas. Sí. O sea que con este mensaje final de suscripción... Sí, aquí debajo tenéis también las vías de comunicación para que nos propongáis temas de Roma, porque Sergio últimamente no tiene mucha imaginación y nos tenemos que planificar todo. Ya os contaré otro día por qué viene esto. Pero sí, podéis ponernos en contacto con nosotros, inscribiros en nuestros dos canales, y volveremos la semana que viene. Un saludo, cuidaros mucho, calamares.